Señor especialista, por favor, un número de resolución, si fuera tan amable. Sí, doctor, un minuto, por favor, estoy ubicándolo en el número de expediente. Muy bien. Resolución número 8, doctor. Sí, gracias. Señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de control de acusación en los seguidos en el expediente 108-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria. Para efectos de su acreditación, señor fiscal, señora fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Mi nombre es Gladys Palomino, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial, especializada en delitos de terrorismo y delitos conexos de Ayacucho. Con correo institucional glpalomino.dj@mpfn.gov.p. Teléfono celular 966-818139, casilla electrónica 153938, domicilio institucional Avenida Los Pinos, Manzana G, lote 7, urbanización Mariscal Cáceres, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. Muchas gracias. Gracias. La defensa técnica de la parte agraviada, doctor. Buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público y Defensa. Quien habla, el abogado Luis Ricardo Tejada Roque, con número de celular 953248564, correo electrónico ltejada@mininter.gov.p, número, domicilio procesal, calle Bolognesi 125, Miraflores. Gracias, señor magistrado. Muy bien. La defensa técnica del acusado, de los acusados. Buenas tardes, señor juez y de los presentes. Mi nombre es Nail Tito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mis demás datos se encuentran registrados, señor juez. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Habiéndose identificado los sujetos procesales, continuamos con la audiencia. Se va a dictar la resolución número 8, resolución 8 Lima 2 de junio del 2023, atendiendo al requerimiento escrito de control de acusación formulado por la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo de Ayacucho, así como lo expuesto por la defensa técnica de la parte agraviada y la defensa técnica de los acusados, y considerando, primero, que el auto de enjuiciamiento se constituye en un juicio positivo sobre la acusación y reconoce el derecho de acusar del Ministerio Público, que presupone la concurrencia de los presupuestos materiales y formales que condicionan el enjuiciamiento, delimitan el hecho punible que será objeto de juicio oral y de la sentencia, fijan los medios de prueba, determina el órgano competente para el enjuiciamiento y su fallo, así como la remisión de los actuados al juez de juzgamiento competente. Segundo, el representante del Ministerio Público ha señalado los datos de identificación de los acusados, ha expuesto el hecho que se le atribuye con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, así como los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio. Asimismo, ha determinado la participación que atribuye a los acusados y ha efectuado la tipificación penal. Al respecto, se advierte que la acusación fiscal no presenta defectos que requieran su aclaración, subsanación y o modificación, pues se ha cumplido con los requisitos exigidos en el artículo 349 del Código Procesal Penal. Tercero, en cuanto a la determinación de la pena, el Ministerio Público ha señalado que no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal de los acusados. Se ha indicado la cuantía de la pena a ser impuesta considerando el sistema de tercios previsto en los artículos 45A y 46 del Código Penal, cumpliéndose con lo previsto en el artículo 349, literal E y F del Código Procesal Penal. 4. Respecto a la reparación civil, la parte agraviada, constituida en el proceso como actor civil, ha señalado su pretensión indicando el monto que deben cancelar los acusados por concepto de reparación civil
a favor de la parte agraviada, precisando los daños que habrían irrogado el delito en materia del presente proceso. Quinto, de lo expuesto en audiencia, en cuanto se tiene que en la acusación concurren los presupuestos procesales y condiciones de la acción que configuran una relación jurídica procesal válida y asegura su posterior pronunciamiento tanto de la pretensión punitiva como de la pretensión resarcitoria correspondiente, prescrito en los artículos 352, inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo que debe declararse el saneamiento de la acusación postulada por el Ministerio Público. Sexto, además, estando lo previsto en los artículos 351, 352 y 353 del Código Procesal Penal, se ha cumplido con agotar el debate de las cuestiones planteadas en la audiencia preliminar y se ha declarado la validez formal y material del requerimiento acusatorio, declarándose la existencia de una relación jurídico-procesal válida, emitiéndose pronunciamientos sobre los medios probatorios ofrecidos por las partes, por lo que corresponde emitir el auto de enjuiciamiento. Séptimo, también tenemos en cuanto al ofrecimiento de medios probatorios, estaban postulando las partes, se ha advertido que algunos medios probatorios, de acuerdo a nuestro reglamento jurídico, no cumplen con lo previsto en la norma, razones por las cuales no van a ser admitidos. Así tenemos 7.1 respecto a la documentación que tiene la declaración de testigos en el artículo 383 del Código Procesal Penal, inciso 1, literal D, se establece solo podrán ser incorporados a oficio para su lectura las actas conteniendo las declaraciones de testigos actuadas mediante exhorto. También serán leídas las declaraciones de testigos ante el fiscal con la concurrencia o debido emplazamiento siempre que se den las condiciones previstas en el literal anterior. Esto es, para efectos de la etapa de juzgamiento, tiene que concurrir necesariamente el órgano de prueba, esto es, el testigo. Si no concurre este testigo, no puede, se lee recién el documento siempre que se cumpla con los presupuestos previstos en la norma, es decir, que no haya sido habido, se encuentre fallecido, entre otros. De esto se tiene que el Ministerio Público está ofreciendo documentales conteniendo las declaraciones de algunos testigos y estos deberían o deben de concurrir a la etapa de juzgamiento y no ofertar la documentación, por lo que estos no van a ser admitidos. 7.2, respecto de los peritos, también hay documentación, tanto como el peritaje, como la declaración de peritos, y esto en el artículo 383, inciso 1, literal C, se establece que solo podrán ser incorporados al juicio para su lectura los informes o dictámenes periciales, así como las actas de exámenes y debate policial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiere podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. De igual modo, los peritos son, como órgano de prueba, son ofrecidos para ser examinados en juicio y por intermedio de ellos se incorpora el peritaje correspondiente que estos han presentado. Y los documentos no se ofrecen en forma aislada, sino se incorporan por intermedio del perito y al no concurrir, según las causales que establece la norma, recién pueden ser leídos en la etapa de juzgamiento, pero no para ser leídos directamente. Por lo que tampoco van a ser admitidos los documentos que contengan esta situación. 7.3, también estando lo previsto en el artículo 352, inciso B, el Código Procesal Penal, donde se establece que para efectos de la etapa de juzgamiento deben leerse, los medios probatorios deben ser útiles, pertinentes y conducentes.
En el presente caso, se están ofertando dos documentos, al menos de los observados. Uno de ellos es la consulta en la página web respecto a requisitorias de los investigados. Esta documentación no figura, no constituye antecedentes penales porque hay una entidad encargada de emitir la misma, por lo que no resultaría útil para efectos del juzgamiento. De igual modo, también se está ofreciendo un parte policial. Recordemos que con la incorporación del nuevo código, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, los policías ya no emiten partes, sino emiten informes. Y los partes y los informes no son medios probatorios, porque son conclusiones a las cuales arriba la policía, por lo que esa documentación tampoco va a ser admitido para su actuación en la etapa de juzgamiento. 7.4, también se ha ofertado la declaración de uno de los acusados, por lo que esto también tiene que estar sujeto a lo previsto en el artículo 376 del Código Procesal Penal, inciso 1, donde se indica que si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le admitirá que, aunque no declare el juicio continuará y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal. Esto en concordancia con el artículo 71, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde se hace referencia que es un derecho del acusado abstenerse de declarar. En ese sentido, no se puede ofertar la documentación para su actuación en la etapa de juzgamiento, ya que eso va a depender del investigado, del acusado, si quiere o no declarar. En todo caso, si no declara, se hacen los apercibimientos y si se cumple con los presupuestos previstos en la norma para su declaración previa, recién se puede dar lectura a dicha documentación. Y 7.5, se tiene las declaraciones que contienen la declaración de los aspirantes a colaboradores eficaces. Sobre esto también se tiene lo previsto en el artículo 481, inciso 481A, inciso 2, en concordancia con el artículo 158, inciso 2 también del Código Procesal Penal. Esto es, la declaración del colaborador también podrá ser empleado para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad, salvaguardando que la información utilizada no permita su identificación. En estos casos deberá acompañarse de otro elemento de convicción, rigiéndose el numeral 2 del artículo 158, cuya norma refiere que en los supuestos de testigos de referencia, declaraciones de arrepentidos o colaboradores y situaciones análogas, solo con otras pruebas que corroboren sus testimoniales se podrán imponer al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencias condenatorias. En el presente caso, se está ofertando las declaraciones en calidad de aspirantes a colaboradores eficaces, es decir, no se sabe si se ha corroborado o no se ha corroborado la información que en su momento habrían proporcionado. Eso por un lado. Y por otro lado, no se ha ofertado documentación adicional para corroborar la información que podrían incorporar estos aspirantes a colaboradores eficaces. Por lo que tampoco se cumple con lo previsto en la norma, razones por las cuales las documentales que contienen esas declaraciones tampoco van a ser admitidos para su actuación en la etapa de juzgamiento. Por lo demás, en cuanto a los testigos, peritos y documentales ofertados por el Ministerio Público, así como la defensa técnica de la parte agraviada, resultan ser útiles, pertinentes y conducentes, guardando relación con el proceso, porque estos sí van a ser admitidos para que sean actuados en la etapa correspondiente. Por las razones antes señaladas y estando a lo previsto en el artículo 353 del Código Procesal Penal, se resuelve 1.
declarar saneado el presente proceso en los seguidos contra los investigados Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino por la presunta comisión del delito de terrorismo previstos en el artículo 3, inciso A del Código de la Ley 25.475 en concordancia con el inciso 2 y por el delito previsto en el artículo 3, incisos B y C de la misma ley en concordancia con el artículo 2 como tipo base. En el primer caso, por pertenecer a una organización terrorista en calidad de líder, cabecilla o jefe, y en el segundo caso, porque el agente que es miembro de una organización criminal terrorista ha provocado la muerte de personas y porque ha efectuado lesiones graves a terceras personas. 2. En cuanto a las partes intervinientes en el presente proceso, se tiene el Ministerio Público, representado por la fiscal provincial Gladys Palomino, fiscal de la Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en delitos de terrorismo de Ayacucho, con domicilio real o procesal en Avenida Los Pinos, Manzana G, Lote 7, Urbanización Mariscal Cáceres, Huamanga, Ayacucho, con teléfono móvil 966-818-139 y con casilla electrónica 153938. 2.2. La parte agraviada representada por el Estado y esta a su vez representada por la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior, quien a su vez está representado por el abogado Milton Alberto Ruiz Espinosa en calidad de procurador con domicilio procesal en calle Bolognesi, número 125, tercer piso, Miraflores, correo electrónico pte@mininter.gov.pe, casilla electrónica 584. 2.3. La defensa técnica de los acusados se encuentra llevada a cabo por el abogado Nil Tito Calle, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con domicilio procesal en Quirón Carabaya, 831, Lima Centro, teléfono personal 951-653-051, correo institucional nil.tito@minpus.gov.pe, casilla electrónica 117472. 2.4. El investigado Víctor Quispe Palomino, sin documento de identidad a la vista, de 62 años de edad, nacido en Quispillacta, Chuschi, Cangallo, Ayacucho, nacido el 1 de agosto de 1960, siendo sus padres Martín Quispe Mendoza e Irene Palomino Altamirano. Y 2.5, el acusado Jorge Quispe Palomino, sin documento de identidad a la vista, de 64 años de edad, nacido en Chuschi, Cangallo, Ayacucho, el 2 de noviembre de 1958, siendo sus padres Martín Quispe Mendoza e Irene Palomino Altamirano. Tres, en cuanto a los hechos señalados por el Ministerio Público, se tiene 3.1, las circunstancias precedentes mediante coordinación del Comando Conjunto de Operaciones Conjuntas, el Comando Especial del BRAIN y la Policía Nacional del Perú,
previas operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, se ejecutará el operativo Ojo de Águila números 13-2020/CIOEC, con el propósito de detener a los miembros de la organización terrorista autodenominado Partido Militarizado del Perú. Sin embargo, esta información fue filtrada antes de que se diera inicio la operación, llegando a oídos de la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú. Es así que Víctor Quispe Palomino, primer miembro, y Jorge Quispe Palomino, segundo miembro del Comité Central, quienes tienen el control de decidir y ordenar las emboscadas en agravio del Estado, han ordenado se realice una emboscada en contra de las fuerzas del orden que integraban la operación Ojo de Águila. Es así, teniendo conocimiento por dónde se iba a desplazar, disponen que por las coordenadas geográficas latitud 12 grados 25 minutos 50.2 segundos sur, longitud 74 grados 11 minutos 0 segundos oeste, ubicado en el sector denominado Banderita, distrito de Canaire, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho. Minen el lugar en una distancia de 8 a 100 metros, colocando minas con una separación de 2 metros de distancia cada uno, y luego los miembros de la organización terrorista esperaron pacientemente en el lugar a las fuerzas del orden para iniciar la emboscada. En ese sentido, el día 29 de octubre del 2020, en cumplimiento de las órdenes operaciones Ojo de Águila, número 13-2020/CIOEC, procedentes de la base contrasubversiva EP de Villa María, fueron insertadas vía aérea 2 patrullas de las fuerzas del orden denominadas Recon 1, Pipa, Recon 2, Benji, integradas por un total de 22 efectivos entre miembros del Ejército Peruano y Policía Nacional del Perú y colaboradores eficaces, que sirvieron como guía en un paraje que comprende la sierra de la provincia de Huanta, Ayacucho, ubicado en el sector denominado Banderita, distrito de Canaire, Huanta, Ayacucho, Brain. Coordenadas geográficas, latitud 12 grados 27 minutos 33.3 segundos, longitud 74 grados 9 minutos 15.1 segundos oeste, donde luego de poner en ejercicio todas las medidas de seguridad procedieron a desplazarse a pie de manera táctica hacia el objetivo previsto, que era ubicado y determinado, ubicación y determinación de integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso. 3.2 circunstancias concomitantes, que siendo las 16:30 horas aproximadamente del mismo día, en pleno desplazamiento de las referidas patrullas conjuntas y estando la patrulla Recon 2 en la vanguardia y la Recon 1 en la retaguardia, en distancia de 5 metros aproximadamente, los hombres de hombre a hombre, siguiendo una ruta de paso obligado en las coordenadas geográficas, latitud 12 grados 25 minutos 50.2 segundos sur y longitud 74 grados 11 minutos 0 segundos oeste, fueron emboscados por integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE, autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú, quienes activaron cargas explosivas caseras utilizando de cordones detonantes, ANFO, percutores eléctricos, jeringas, baterías para su activación, entre otros elementos, instaladas en serie de un espacio aproximado de 80 metros en el camino de Trocha, donde se desplazaban ambas patrullas, quedando sorprendidos y aturdidos
las fuerzas del orden siendo atacados por parte de los delincuentes terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso por disparos de arma de fuego, pudiendo reaccionar rápidamente los comandos, quienes lograron ponerse a buen recaudo y poder repeler el ataque. Sin embargo, la activación de dichas cargas explosivas lesionó gravemente 6 de los integrantes de la patrulla conjunta, quienes fueron auxiliados inmediatamente por sus compañeros a la par de que repelían los ataques de los delincuentes terroristas, quienes lograron darse a la fuga, falleciendo en dicho lugar, pese a los esfuerzos de sus compañeros, el suboficial de segunda Ejército Peruano, Gerson Samuel Cabrera Estrada, y el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, Javier José Lázaro Lino, conforme se acredita en las actas de levantamiento de cadáver, resultando con lesiones graves el capitán Ejército Peruano Luis González Nicolás Marza Guayanca, quien posteriormente llegó a fallecer debido a las graves lesiones. El suboficial técnico de tercera Ejército Peruano, Cristian René Curicutipa, el suboficial de primera Ejército Peruano, Mijail Castro García, y el suboficial de segunda Ejército Peruano, Yuri Anaya Gutiérrez, también integrantes de la patrulla Rincón 2, siendo la patrulla más afectada la que estaba a la vanguardia, Rincón 2. 3.3, circunstancias posteriores, que los hechos materia de denuncia constituyen una de las formas de lucha de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAIN, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, creando o manteniendo en zozobra, alarma o temor en la población, realizando atentados a bienes jurídicos colectivos, en este caso la vida, el cuerpo y la salud de efectivos de las Fuerzas Armadas, causando grave perturbación en la tranquilidad pública. 4. En cuanto a la imputación que está atribuyendo el Ministerio Público, se tiene 4.1 respecto al primer delito que está vinculado con pertenecer a una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla o jefe. Se tiene por un lado que Víctor Quispe Palomino pertenece a la organización terrorista del BRAIN, autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, quien integra esta organización desde junio de 1982 y desde el 19 de junio de 1999 es el primer miembro y secretario del comité político y dirigente principal de esta facción, siendo la la comisión política, siendo este el máximo estamento de la organización, tiene la función de dirigir la revolución que viene desarrollando el militarizado Partido Comunista de Perú, quien imparte órdenes que después deben ejecutar los mandos militares y o integrantes de inferior jerarquía, llámese mandos logísticos o combatientes, quienes cuentan con una estructura operativa bajo su comando constituida por columnas armadas que operan y obedecen sus directivas con diligencia. Y en cuanto a Jorge Quispe Palomino, también pertenece a la organización terrorista Sendero Luminoso, autodenominada militarizado Partido Comunista del Perú, marxista, leninista, maoísta, principalmente maoísta, quien conforma la organización siendo segundo miembro responsable del Comité Militar Unificado, dirigente principal de esta facción, teniendo por función la comisión política
es el máximo estamento, quien comparte función con el camarada José Víctor Quispe Palomino, dirigiendo la revolución que viene desarrollando el militarizado Partido Comunista del Perú, quien imparte órdenes que después deben ejecutar los mandos militares y o integrantes de inferior jerarquía, llámese mandos logísticos o combatientes, quienes cuentan con una estructura operativa bajo su mando constituida por columnas armadas que operan y obedecen sus directivas con diligencia. Sobre esto se tiene que, respecto a la estructura, con la captura de Hugo Campos Córdoba y Raúl Ipcha Muñoz, el 12 de julio del 2019 en la jurisdicción del distrito de Chinchihuasi, Urpampa, Huancavelica. A la fecha se ha logrado establecer la actual constitución de esta organización criminal que en su esencia y bajo los conceptos y o doctrinas marxista, leninista, maoísta, no deja de contener una dirección integrada por sus principales dirigentes como responsables inmediatos de todas las acciones criminales que realiza esta organización terrorista en el Brain. Y en el segundo término, los entes operativos que se encargan de dar cumplimiento a las consignas y directivas emanadas por la dirección y que a su vez son directamente realizadas las acciones armadas en contra de las fuerzas del orden, cumpliendo las tres tareas principales: combatir, movilizar y producir. La estructura estaría a la cabeza de la comisión política conformada por Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. Bajo ellos estaría la comisión militar conformada por los alias Antonio, Efraín, Walter, Muñeca, Ató, todos ellos en proceso de identificación, así como Grimaldo Quispe Guamaní, alias Mando, Chato o Carlos, también por Prolaver Vargas Rojas, entre otros. Después, más abajo estaría la subcomisión militar 1, conformada por Eliachín Guamán León, alias Leonardo, alias Efraín, alias Remigio, entre otros, los alias en proceso de identificación. Más abajo estaría la subcomisión militar 2, conformada por Teodoro Benítez Bustamante, Dino Benito o Delta, alias Oscar Otto, alias David, alias Elena, entre otros. Esta sería parte de la estructura de la organización terrorista, por lo que los investigados Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino estarían comprendidos en el delito de terrorismo previsto en el artículo 3, inciso 2 del Código, artículo 2, inciso A del Código, de la Ley 25.475, en el extremo de que si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla o jefe. Y 4.2, respecto de los hechos, se tiene que a los hoy investigados se le está imputando en cumplimiento de la operación Ojo de Águila número 13-2020/CIOCE, con el propósito de capturar a los miembros de la organización terrorista autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú. El 29 de agosto del 2020, la patrulla Recon 1 y Recon 2 se desplazaban por las coordenadas geográficas 12 grados 25 minutos 50.2 segundos, longitud 74 grados 11 minutos 0 segundos oeste, ubicado en el sector denominado Banderita, distrito de Canaire, provincia de Huanta, departamento de
Ayacucho, siendo las 16:30 horas del mismo día, fueron emboscados por integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso del BRAE, autodenominado Militarizado Partido Comunista del Perú, ordenado por Víctor Quispe Palomino, alias José, y Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, quienes activaron cargas explosivas caseras utilización de cordones, detonantes, ANFO, percutores eléctricos, jeringas, baterías para su activación, entre otros elementos, instaladas en serie de un espacio aproximado de 80 metros en el camino de Trocha, donde se desplazaban ambas patrullas, quedando sorprendidos y aturdidos las fuerzas del orden, siendo atacados por parte de los delincuentes terroristas de la organización terrorista Sendero Luminoso con disparos de arma de fuego, pudiendo reaccionar rápidamente los comandos, quienes lograron ponerse a buen recaudo y poder repeler el ataque. Sin embargo, las actuaciones de dichas cargas explosivas lesionó gravemente a 6 de los integrantes de la patrulla conjunta, quienes fueron auxiliados inmediatamente por sus compañeros a la par que le pedían los ataques de los delincuentes terroristas, quienes lograron darse a la fuga, falleciendo en dicho lugar, pese a los esfuerzos de sus compañeros, el suboficial de segunda Ejército Peruano, Gerson Samuel Cabrera Estrada, y el suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú, Amler José Lázaro Lino. Resultaron con lesiones el capitán del Ejército Peruano, Luis González Nicolás Marsal Guayanca, quien posteriormente falleció. El suboficial técnico de tercera Ejército Peruano, Cristian René Cari Cutipa, el suboficial de primera Ejército Peruano, Mijail Castro García, y el suboficial de segundo Ejército Peruano, Yuri Anaya Gutiérrez, siendo la patrulla más afectada la que estaba a la vanguardia, Rincón 2. Por estos hechos, a los investigados, Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, se le atribuye el delito previsto en el artículo 3, incisos B y C de la ley 25475, en concordancia con el artículo 2 como tipo base. Esto es, si el agente es miembro de una organización terrorista, provoca la muerte de personas o tenga participación en tales acciones, y si como efecto de los hechos contenidos en el artículo 2 del decreto legislativo se producen lesiones graves a terceras personas. Cinco, en cuanto a la probable sanción penal a imponer a los investigados, tenemos 5.1. En cuanto a la sanción penal, el tipo penal es, como se indicara anteriormente, está comprendido en el decreto ley 25475, inciso 3, literal A, primer párrafo, dice: la pena será de cadena perpetua si el agente pertenece al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario general u otro equivalente a nivel nacional, sin distingo de la función que desempeñe en la organización. Ello en concordancia con el artículo 2, donde se establece que el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, la libertad y seguridad personal o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación en la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad
de la sociedad o de cualquier Estado. Por lo que la probable sanción penal a imponer en este primer delito sería de cadena perpetua. En el segundo delito que se le atribuye a los investigados está contenido también en el artículo 3, inciso B y C. Primer párrafo, primer y tercer párrafo. Esto es, la pena será de pena privativa de libertad no menor de 30 años si el agente es miembro de una organización terrorista nacional que para lograr sus fines, cualquiera que sean, utiliza como medio del delito del terrorismo previsto en el artículo 2 de este decreto ley. Igual pena se aplicará al delincuente terrorista que directamente intervenga o provoque la muerte de personas o tenga participación en tales acciones. Y el inciso C, tercer párrafo, pena privativa de libertad no menor de 25 años, si como efecto de los hechos contenidos en el artículo 2 del decreto ley se produce lesiones graves a terceras personas. En este caso, el Ministerio Público está está atribuyendo o está computando la pena, la mayor pena de esos dos delitos, que es de no menor de 30 a 35 años, y ubicando en el sistema de tercios, lo está ponderando al máximo del mínimo, que es 33 años, 4 meses. Y en aplicación del artículo 48 del Código Penal, esto es, el Ministerio Público refiere que los hechos, esto es el concurso ideal, porque es un mismo hecho que se habría dado al momento del atentado en contra de los investigados, por lo que está postulando la mayor pena, que es de cadena perpetua contra los investigados Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. 6. En cuanto a la reparación civil, el Estado se ha apersonado al proceso y se ha incorporado mediante la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior, mediante su procurador, y está constituido en actor civil, solicita el pago de una indemnización de 5 millones de soles. 7. Respecto de los medios probatorios que está ofertando, tenemos 7.1. Se admiten los siguientes medios probatorios ofertados por el Ministerio Público. Órgano de prueba. Declaración de Jean-Pierre Alvites Arbildo, con DNI número 47 44 28 87, con dirección José Gálvez, número 554, Urbanización Condevilla, San Martín de Porres, Lima. Conducencia a artículos 162 y 166 del Código Penal, Procesal Penal. Pertinencia a la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji, que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad es útil porque el testigo declarará en forma y modo cómo ingresaron a la zona conocida como Banderitas, objeto del plan de operaciones Ojo de Águila. Relatará cómo fueron víctimas del atentado terrorista, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y la muerte de sus compañeros, y los datos contenidos en el formato especial de diligencia de levantamiento de cadáver y el resto
humanos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respecto a las víctimas Gerson Samuel Cabrera Estrada y Heder José Lázaro Lima. B. La declaración de Edison Vega Montenegro con DNI número 41 48 43 71 con domicilio en la avenida Prócer de Independencia, vía Militar Mantelini, Chorrillos, bloque 24, departamento 203. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad, es útil porque el testigo declarará la forma y modo como ingresaron a la zona conocida como Banderitas, el objeto del plan de operaciones Ojo de Águila, relatará cómo fueron víctimas del atentado terrorista, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y la muerte de sus compañeros y los datos contenidos en el formato especial de diligencia de levantamiento de cadáver y los restos humanos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respecto a las víctimas Gerson Samuel Cabrera Estrada y Heder José Lázaro Lima. Declaración C. Declaración de Gibson Alberto Ipanaque La Madrid con DNI 46 40 18 55 con domicilio en el asentamiento humano Juan Pablo II, manzana 100, lote 5, Los Olivos. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 1 o patrulla Pipa que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad, es útil porque el testigo declarará forma y modo que ingresaron a la zona conocida como Banderitas, el objeto del plan de operaciones Ojo de Águila, relatará cómo fueron víctimas del atentado terrorista, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y la muerte de sus compañeros y los datos contenidos en el formato especial de diligencia de levantamiento de cadáver y o restos humanos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional respecto a las víctimas Gerson Samuel Cabrera Estrada y Heder José Lázaro Lima. D. Declaración de Mijail Castro García con DNI número 45 57 39 88 con domicilio en Avenida Vista Alegre, lote 1, Comas, Lima. Conducencia, artículos 161 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad, es útil porque el testigo declarará sobre la forma y modo como ingresaron a la zona conocida como Banderitas, objeto del plan de operaciones Ojo de Águila, relatará cómo fueron víctimas del atentado terrorista, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y muerte de sus compañeros y las lesiones que sufrió. Declaración de Yuri Anaya Gutiérrez con domicilio en la Avenida Brasil 576 Pichari, la Convención Cusco. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad, es útil porque el testigo declarará la forma y modo como ingresaron a la zona conocida como Banderitas, objeto del plan de operaciones Ojo de Águila, relatará cómo fueron víctimas de atentado terrorista, cómo se produjo la detonación y las cargas explosivas, los disparos de muerte de sus compañeros y lesiones que sufrió. F. Declaración de Cristian René Cari Cutipa con DNI número 42064095 con domicilio en calle
Cabo David Gallardo, asentamiento humano permanente pacífico, vía Manzana B4, lote 13, Chorrillos. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad es útil porque el testigo declarará la forma y modo como ingresaron a la zona conocida como Banderitas, objeto del plan de operaciones Ojo de Águila, relatará cómo fueron víctimas de atentados terroristas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y la muerte de sus compañeros y las lesiones que sufrió. G. Declaración de Martín Víctor Calachua, Guamaní, con DNI número 47689054, con domicilio en Avenida Ángel Morales, número 428, Surco, Lima. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia, la declaración es pertinente porque fue miembro de la patrulla Recon 2 o patrulla Benji que ingresó a la zona de conflicto. Utilidad es útil porque el testigo declarará la forma y modo como ingresaron a la zona conocida como Banderitas. El objeto del plan de operaciones Ojo de Águila relatará cómo fueron víctimas del atentado terrorista, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, los disparos y la muerte de sus compañeros. H. Declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-01 con domicilio o para ser notificado por intermedio del efectivo policial brigadier Carlos David Flores Mendoza, encargado de la custodia, con teléfono número 989097-194. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque al haber formado parte de la organización terrorista, relata cómo la organización y brindará los nombres de los dirigentes y sus funciones. Utilidad es útil porque el testigo, en su condición de miembro de Sendero Luminoso, desde su nacimiento, declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones. Y la declaración del aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-3 para ser notificado por intermedio del efectivo policial brigadier Carlos David Flores Mendoza, encargado de su custodia, al teléfono 983-989-097-197. Conducencia, el artículo 162 y 166 del Código Penal. Pertinencia es pertinente porque al haber formado parte de la organización terrorista, relata sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo, participó en el operativo Banderita Botón, que estuvo en la patrulla que sufrió la emboscada terrorista mediante explosión. Utilidad es útil. El testigo, en su condición de ex miembro de Sendero Luminoso desde su nacimiento, declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de Banderitas, cómo se produjo la detonación a las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. J. Aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-04, domicilio
A ser notificado por intermedio del efectivo policial Brigadier Carlos David Flores Mendoza, encargado de la custodia, teléfono 989-097-194, conducencia, artículos 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque, al haber formado parte de la organización terrorista, relata sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo, participa en el operativo Banderitas, estuvo en la patrulla que sufrió la emboscada terrorista mediante explosión. Utilidad es útil porque el testigo, en su condición de miembro del Sendero Luminoso, desde su nacimiento declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de Banderitas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. K. La declaración del aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2017-06. A ser notificado por intermedio de el efectivo policial Brigadier Carlos David Flores Mendoza, encargado de la custodia, con el teléfono 989-097-194. Conducencia, artículo 162, 1 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque, al haber formado parte de la organización terrorista, relata sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo, participa en el operativo Banderitas, estuvo en la patrulla que no sufrió la explosión y que tuvo que repeler el ataque de los terroristas a la primera patrulla a fin de que no los rematen. Utilidad es útil el testigo, en su condición de ex miembro de Sendero Luminoso desde el nacimiento, declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de Banderitas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. L. La declaración del aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2017-05, a ser notificado por intermedio de la Policía Nacional, del efectivo policial Brigadier Carlos David Flores Mendoza, encargado de su custodia, teléfono 989-097-194. Conducencia, artículo 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque, al haber formado parte de la organización terrorista, relata sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo, participa en el operativo Banderitas, estuvo en la patrulla que no sufrió la explosión y que tuvo que repeler el ataque de los terroristas a la primera patrulla a fin de que no los rematen. Utilidad es útil el testigo, en su condición de ex miembro de Sendero Luminoso desde su nacimiento, declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de Banderitas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. M. Declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba, con domicilio, se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario de Ancón 2, ubicado en la avenida Carretera Panamericana Norte, kilómetro 39, Ancón. Conducencia, artículos 162 y 169 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque, al haber formado parte de la organización terrorista, verterá sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo,
menciona que el máximo líder de la organización son el camarada José y Raúl. Utilidad: es útil el testigo en su condición de ex miembro de Sendero Luminoso declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de banderitas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. N. La declaración de Rafael Ipches Muñoz. Se encuentra recluido en el establecimiento penitenciario Ancón 2, ubicado en la carretera Panamericana Norte, kilómetro 39, Ancón. Conducencia, artículos 162 y 166 del Código Procesal Penal. Pertinencia: es pertinente porque al haber formado parte de la organización terrorista, relata sobre la organización y brinda los nombres de los dirigentes y sus funciones. Asimismo, menciona que el máximo líder de la organización terrorista son el camarada José y Raúl. Utilidad: es útil el testigo en su condición de miembro de Sendero Luminoso declarará sobre la identidad de los dirigentes de la organización terrorista, sus funciones, tipo de acciones, así como detallará la forma y modo de ingreso a la zona de banderitas, cómo se produjo la detonación de las cargas explosivas, la muerte de los miembros de las fuerzas del orden. Peritos. Ñ. Examen de Luis Octavio Almán Tello, con domicilio laboral en la Unidad de Medicina Legal Huanta Ayacucho, Avenida Circunvalación, sin número, primera cuadra del módulo básico de Huanta. Conducencia: artículos 178 y 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia: es pertinente porque fue el médico legista que participó en la necropsia de los occisos Handler José Lázaro Lino y Gerson Samuel Cabrera Estrada, y emitió los informes periciales de necropsia médico-legal número 0004-2021 y 0005-2021. Utilidad: es útil porque, por cuanto el perito explicará en su condición de médico legista del Ministerio Público las causas de la muerte del occiso Handler José Lázaro Lino y Gerson Samuel Cabrera Estrada. O. Examen de Walter Clemente Centenario Torres, con domicilio laboral en Centro de Salud Militar Pichari, Fuerte Pichari, Perú, Cusco, la Convención Pichari. Pertinencia: es pertinente porque fue el médico que firmó el certificado de defunción del occiso Luis González Nicolás Marsal. Utilidad: es útil por cuanto el perito explicará los motivos que dio origen al certificado de defunción de Luis González Nicolás Marsal. P. Examen del teniente coronel del Ejército Peruano, médico Hugo René Deza Alpaza, con domicilio laboral en el Centro de Salud Militar Pichari, Fuerte Pichari, Perú, Cusco, la Convención Pichari. Conducencia: artículos 178, 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia: es pertinente porque fue el médico que atendió a los heridos posterior al atentado terrorista. Utilidad: es útil por cuanto el perito explicará cómo realiza la evaluación de los pacientes Castro García Mijail, Cari Cutipa Cristian y Anaya Gutiérrez Yuri, y el diagnóstico al cual arribó. Q. El examen de Rosa Berta Teófila Guamán Ríos,
con domicilio laboral en el Hospital Militar Central, Avenida Faustino Sánchez Carrión, Jesús María, conducencia, artículos 178 y 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque fue el médico que emitió el informe médico oftalmológico del técnico de tercera ejército peruano Cari Cutipa Cristian René. Utilidad es útil por cuanto el perito explicará cómo realizó la evaluación médico y cómo llegó al diagnóstico y conclusiones. R. Examen de Rildo Ítalo Amarillo Tixe, con domicilio laboral en el Hospital Militar Central, Avenida Faustino Sánchez Carrión, Jesús María. Conducencia, artículos 178, 181 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque fue el médico que emitió el informe médico de Castro García Mijail Ambrosio. Utilidad es útil por cuanto el perito explicará cómo realizó la evaluación médica y cómo llegó al diagnóstico y conclusiones. S. Examen de Luis Basadual Flores, con domicilio laboral en el Hospital Militar, Avenida Faustino Sánchez Carrión, Jesús María. Conducencia, artículos 178, 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque fue el médico que emitió el informe médico al suboficial de segunda Ejército Peruano, Anaya Gutiérrez Yuri. Utilidad es útil por cuanto el médico explicará cómo realizó la evaluación médico y cómo llegó al diagnóstico y conclusiones. T. Examen de suboficial técnico de primera PNP Jimmy Portilla Escano, con domicilio laboral en la División contra el Terrorismo de la PNP, Avenida España 323. Conducencia, artículos 178 y 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque fue el perito dactiloscópico que emitió el parte dactiloscópico número 16-2026 DIRCOTE PNP de PRIN. Y utilidad es útil pues explicará el contenido y conclusiones del parte dactiloscópico número 16-2026 DIRCOTE PNP de PRIN respecto a Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino. U. Examen de suboficial de primera, PNP Miguel Ángel Chihuán Garibay, con domicilio laboral en la División contra el Terrorismo de la Policía Nacional de Perú, Pichari. Conducencia, artículos 178 y 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque fue el perito balístico forense que emitió el informe pericial de explosivos forenses número 3372-3373/2020. Utilidad es útil, pues explicará el contenido y conclusiones del informe pericial de explosivos forenses número 3372-3373/2020 que fueron practicados en los cadáveres del suboficial PNP Habler José Lázaro Lino y suboficial Ejército Peruano Gerson Samuel Cabrera Estrada. Acreditará que los occisos presentan lesiones múltiples ocasionadas por efectos térmicos de presión y fragmentación de producto de la explosión de artefactos explosivos. V. Suboficial, Karen Velázquez Silva, con domicilio laboral en la División contra el Terrorismo de la PNP, Avenida España 323, conducencia, artículos 178, 181 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque fue el instructor encargado de la elaboración del informe número 400-2022-DIRCOTE-PNP/DIVIT. W. Documentales.
W, el acta de visualización de video, conducencia, artículos 184 y 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque en ella se describe fragmento del programa de televisión denominado Sendero Luminoso, muestra sus armas, en las que la persona de José Inca, que es el responsable del Comité Central del Partido Comunista del Perú. Utilidad es útil porque permite acreditar que el acusado Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino en el año 2019 conformaban la Dirección Central Militarizado Partido Comunista del Perú. X, informe inicial a la orden de operaciones número 013-2020-COIS Ojo de Águila. Pertinente, conducencia, artículos 184 y 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque da inicio a las actividades de preparación para realizar el operativo Ojo de Águila. Utilidad es útil porque permitirá acreditar que el Comando Especial CIOEC realiza la planificación con el propósito de detener a los miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso. Y, informe de orden de operaciones número 013-2020/CIOEC, Ojo de Águila. Conducencia, artículos 184 y 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque permitirá conocer las estrategias que se tomaron en cuenta antes de llevar a cabo la operación Ojo de Águila. Utilidad es útil porque permite acreditar que el Comando Especial CIOEC realiza la planificación y estrategia con el propósito de detener a los mandos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Z, el informe final a la orden de operaciones número 013-2020/CIOEC Ojo de Águila. Conducencia, artículos 184 y 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque permitirá conocer la estructura orgánica de la organización terrorista militarizada Partido Comunista del Perú vigente al año 2020. Utilidad es útil porque permitirá acreditar que el señor Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino son primer y segundo miembros de la organización terrorista, quienes deciden y dirigen la organización terrorista. En ese sentido, acredita que fueron ellos quienes ordenaron la emboscada de los miembros de la operación Ojo de Águila. B', formato de levantamiento de cadáver realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque permitirá conocer el deceso y levantamiento de cadáver de la persona de Gerson Samuel Cabrera Estrada. Utilidad es útil porque permite acreditar que, consecuencia de la emboscada terrorista, falleció Gerson Samuel Cabrera Estrada. C', acta de necropsia de Gerson Samuel Cabrera Estrada. Conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque permitirá conocer el exceso y causa de muerte de Gerson Samuel Cabrera Estrada. Utilidad es útil porque permitirá acreditar que, consecuencia de la emboscada terrorista, falleció Gerson Samuel Cabrera Estrada. Asimismo, se acreditará la causa de la muerte. D', formato de levantamiento de cadáver realizado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer el exceso y levantamiento de cadáver de la persona de Gedson José Lázaro Lino. Utilidad es útil porque permitirá acreditar que, como consecuencia de la emboscada terrorista, falleció Gedson José Lázaro Lino.
Acta de necropsia de Gedson José Lázaro Lino, conducencia artículo 184 a 185 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque permitirá conocer el deceso y causa de muerte de Gedson José Lázaro Lino. Utilidad es útil porque permitirá acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista. Falleció Gedson José Lázaro Lino. Asimismo, se acreditará la causa de su muerte. F', certificado de defunción general perteneciente a Luis Gonzalo Nicolás Marsal Guayanca. Conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer el deceso y causa de muerte de Luis Gonzalo Nicolás Marsal Guayanca. Es útil porque permite acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista. Falleció Luis González Nicolás Marsal Guayanca. Asimismo, se acreditará la causa de muerte. No son causas naturales, sino producto del atentado terrorista. G', historia clínica perteneciente a Cristian René Cari Cutipa. Conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo las consecuencias del atentado terrorista a Cristian René Cari Cutipa. Es útil porque permitirá acreditar que como consecuencia de la emboscada terrorista, Cristian René Cari Cutipa sufrió lesiones, policontusos, más herida por cuerpo metálico en cara. H', historia clínica perteneciente a Mijail Castro García, conducencia, artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo consecuencia del atentado terrorista a Mijail Castro García. Es útil porque permite acreditar que como consecuencia de la emboscada terrorista, Mijail Castro García sufrió lesiones de diagnóstico de emergencia con fractura de un tercio distal de tibia y peroné derecho y herida a colgajo de pierna izquierda. Y historia clínica perteneciente a Yuri Anaya Gutiérrez, conducencia artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo como consecuencia del atentado terrorista de Yuri Anaya Gutiérrez. Es útil porque permitirá acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista a Yuri Anaya Gutiérrez, quien sufrió lesiones de diagnóstico de emergencia, traumatismo testicular, herida en muslo izquierdo y traumatismo en maxilar inferior. J', informe médico perteneciente a Mijail Ambrosio Castro García, conducencia artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo como consecuencia del atentado terrorista a Mijail Ambrosio Castro García. Es útil porque permitirá acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista a Mijail Ambrosio Castro García. Sufrió lesiones de diagnóstico presenta traumatismo ocular cerrado en ojo derecho y laceraciones superficiales en rostro. K', informe médico perteneciente a Yuri Anaya Gutiérrez, conducencia artículo 184, 185 del Código Procesal Penal. Es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo consecuencias del atentado a Yuri Anaya Gutiérrez. Es útil porque permitirá acreditar que como consecuencia de la emboscada terrorista, Yuri Anaya Gutiérrez sufrió lesiones de diagnóstico PO1 de reducción abierta y fijación interna mandibular con osteosíntesis, PO de cura quirúrgica de defecto en miembro inferior izquierdo y región gluteal, PO10 de cura quirúrgica y cierre de defecto escrotal.
L', historia clínica perteneciente a Cristian René Cari Cutipa, conducencia artículo 184-185 del Código Procesal Penal, es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo, que se produjo como consecuencia del atentado terrorista a Cristian René Cari Cutipa. Es útil porque permitirá acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista sufrida a Cristian René Cari Cutipa. Diagnóstico de emergencia fue policontuso, traumático, trauma ocular, DC, fractura de rodilla. M', historia clínica perteneciente a Mijail Castro García, conducencia artículo 184-185 del Código Procesal Penal, es pertinente porque permitirá conocer las lesiones que le produjo, que se produjo como consecuencia del atentado terrorista a Mijail Castro García. Es útil porque permitirá acreditar las consecuencias de la emboscada terrorista sufrida a Mijail Castro García. Diagnóstico de fractura de tibia y peroné derecho, síndrome compartimiento de pie derecho. Otros medios probatorios, N1, CD con la inscripción LSK media DVD R8X, conteniendo la entrevista completa denominada Sendero Luminoso muestra sus armas. Conducencia, artículo 187 del Código Procesal Penal. Pertinencia, es pertinente porque se relaciona con la aceptación por parte de Víctor Quispe Palomino de su dirigencia principal de la organización terrorista, precisando la fecha, así como la planificación, organización y dirección de las acciones armadas del partido. Utilidad es útil porque acreditará que las personas de Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino son los líderes, primer y segundo miembros del Comité Central encargado de dirigir, planificar, organizar y supervisar las acciones terroristas de su agrupación terrorista. Partida de matrimonio de Jorge Quispe Palomino, conducencia, artículos 184, 185 y 350 del Código Procesal Penal. Pertinencia es pertinente porque a través de ese documento se ha logrado identificar plenamente al acusado Jorge Quispe Palomino. Es útil porque acreditará que las personas de Jorge Quispe Palomino queda plenamente identificado e individualizado. O', certificado de estudio de Jorge Quispe Palomino, conducencia, artículos 184, 185 y 350F del Código Procesal Penal. Es pertinente porque a través de este documento se corroborará la identificación plena del acusado Jorge Quispe Palomino. Es útil porque acreditará que las personas de Jorge Quispe Palomino quedan plenamente identificado e individualizado. Partida de nacimiento de Víctor Quispe Palomino, conducencia, artículos 184, 185, 350F del Código Procesal Penal. Es pertinente porque a través de este documento se ha logrado identificar plenamente al acusado Jorge Quispe Palomino. Es útil porque acreditará que la persona de Jorge Quispe Palomino queda plenamente identificado e individualizado. Y Q, el certificado de estudio de Víctor Quispe Palomino, conducencia, artículo 184, 185, 350F del Código Procesal Penal. Es pertinente porque a través de este documento se corroborará la identificación plena del acusado Víctor Quispe Palomino. Es útil porque acreditarán que la persona de Víctor Quispe Palomino queda plenamente identificado e individualizado. Estos son los medios probatorios que están siendo admitidos al Ministerio Público. 7.2, respecto a los medios probatorios ofertados por el actor civil, se tiene la documental consistente en el oficio número 0110-2020-EF/50.06. Es pertinente porque tiene relación directa con el objeto del proceso, en tanto que en dicho documento se corrobora el daño ocasionado al Estado, delimitado en el presupuesto destinado a la lucha contra el terrorismo. Conducencia
o idoneidad es idóneo, pues permite acreditar el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado peruano. Utilidad contribuye a conocer el monto gastado por el Estado peruano en la lucha contra el terrorismo durante los años 2012 al 2020. Licitud se ha recabado conforme lo establece el artículo 120 del Código Procesal Penal. Con ello se acreditará el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado peruano. 7.3. Se deja constancia que la defensa técnica de los acusados, Víctor Quispe Palomino y Jorge Quispe Palomino, no han ofertado medios probatorios para su actuación. 8. Estando a lo indicado en el fundamento 7 de esta resolución, no van a ser admitidos los siguientes medios probatorios, siguientes medios documentales ofertados por el Ministerio Público. A. Consulte página web de requisitorias. B. Certificado de la declaración del detenido Víctor Quispe Palomino o Glicerio Aucapoma Sánchez. C. Declaración de Hugo Sixto Campos Córdoba. D. Declaración de Rafael Icha Muñoz. E. Declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-01. F. Declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-03. G. Declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2020-04. H. La declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2017-06. I. Declaración de aspirante a colaborador eficaz 1 FPSA 2017-05. J. Informe pericial de explosivos forenses número 3372-3373/2020. K. Manifestación del teniente Ejército Peruano Jean Pierre Albites Arbildo. L. Manifestación del suboficial de primera Edison Vega Montenegro. M. Manifestación del suboficial de tercera PNP Gibson Alberto Ibanaque La Madrid. N. Declaración de Mijail Castro García, suboficial de primera del Ejército Peruano. N. Declaración de Yuri Anaya Gutiérrez, suboficial de segunda del Ejército Peruano. O. Declaración de Cristian René Cari Cutipa, técnico del Ejército Peruano. P. Declaración de Martín Víctor Carachua Guamaní, técnico del Ejército Peruano. Q. Parte número 1/WMF. R. Informe pericial de necropsia médico-legal número 4-2021. S. Informe pericial de necropsia médico-legal número 5-2021. T. Informe médico oftalmológico. Estos medios probatorios no van a ser admitidos por no cumplir con las formalidades previstas en el Código Procesal Penal. 9. Se deja constancia que contra el acusado Víctor Quispe Palomino se ha dictado mandato de prisión preventiva, pero su situación jurídica es la de no habido. 10. Se da constancia que contra el acusado Jorge Quispe Palomino se ha dictado
comparecencia simple. 11, se deja constancia que el presente proceso ha sido tramitado como proceso común. 12, se deja constancia que en el presente proceso no se ha incorporado tercero civil ni se ha dictado medidas de embargo ni incautación. Y 13, remítase los actuados al Juzgado Penal Nacional Colegiado para que proceda de acuerdo a sus atribuciones. Y 14, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señora fiscal, lo resuelto. Conforme, señor magistrado. La defensa técnica de la parte agraviada, Conforme, señor magistrado. la defensa técnica del acusado. Conforme, señor. Bien, estando lo señalado por las partes, se da por concluida la audiencia. Señores, que tengan muy buenas tardes. Gracias por su participación. Pueden cortar audio y video.